8:30 de la mañana en todo el Perú. Regresamos a Ampliación de Noticias. Estamos con Fernando Carvalho, estamos con Carlos Villarreal y vamos a invitar de inmediato en esta conexión a Luis Benavente, experto en comunicación política y además director de Voz Populi, que ha escrito una columna como invitado en el Perú 21 de un tema que se ha venido hablando en las últimas semanas y cada vez más alto, ¿no? Estamos todos los días invitado de RPP, sí, claro que sí. Bueno, estamos en este tema que nos pone en un contexto que nos hace pensar mucho más allá del número de muertes, ¿no? El número de muertes en el Perú, oficialmente todos los días la recogemos, hasta el momento son más de 9.300 aproximadamente, pero se ha venido hablando del excedente de muertes que no se recogen en esta cifra oficial de parte del SINADEF, y se ha hablado de casi 3 veces más. Justamente recoge Luis Benavente esta información en la columna y por supuesto vamos a conversar con él sobre ese tema. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido a Ampliación de Noticias. Buenos días, Mónica. Buenos días. Un gusto saludarte a ti y a Carlos y a Fernando. Sí, a ver, ¿cómo está, don Luis? Importante hablar sobre el número de muertes que se ha excedido en lo que nosotros hemos conocido como el número oficial que recogemos todos los días. Y esto es necesario porque es parte de la transparencia que nos da el momento que iniciamos, que es en esta tercera fase. O sea, ¿cómo lo has visto tú y cuál es la argumentación que hay? A ver, el exceso de muertes es la cantidad de muertes adicionales respecto al en este caso, con la metodología que hemos trabajado, al promedio de muertes de abril, mayo y junio de los años 2018 y 2019. No hemos considerado marzo porque es un número sumamente pequeño, que lo consideramos marginal. Eso significa que ha habido un exceso de 34.098 muertes y creemos que es por COVID, por varias razones. Hay muchos argumentos para esto. Uno de ellos es que las cifras de SINADEF son muy estables. De un mes a otro, de un año a otro, cambian en 1%, 2%. Pero en este caso, el cambio es mucho mayor. El cambio es el 123% más este año respecto al mismo trimestre del 2018 y 2019 promediado. Entonces, si las cifras son siempre estables y ahora son tan grandes y la única circunstancia en el mundo es el COVID, atribuimos esto a COVID, ¿no? Pero hay más argumentos adicionales. SINADEF nos da un porcentaje bastante estable de muertes de hombres históricamente. Un promedio de 53% de muertos son hombres y 47% son mujeres. Y eso lo comprobamos en la vida diaria. Sabemos que las mujeres viven un poco más que los hombres, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, este mes de junio, el número de muertes hombres, de muertos hombres, es 63%, 10 puntos porcentuales más. Y se sabe que las muertes por COVID son más entre hombres que entre mujeres. De acuerdo con el mismo Ministerio de Salud, en el Perú hay 70% de muertos hombres y 30% de muertos mujeres muertas por COVID, de tal manera que esa proximidad entre las cifras generales y las cifras de COVID, en la cual hay más hombres que mujeres, también argumenta de que sea por COVID. Además, yo creo que está a la vista, Mónica. A diario vemos infinidad de gente en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, que está contando el triste fallecimiento de seres queridos, y eso nunca ha ocurrido con tantísima frecuencia. Yo veo varios casos al día de gente que está narrando cómo ha muerto algún ser querido por COVID, digamos. Eso lo comprobamos en la vida diaria, ¿no? Entonces, esa cifra del gobierno de 9.677 es referencial, no es la real, pero ¿no? Lo que lo que ha explicado, y ya al final lo ha terminado de admitir, es que efectivamente ellos solamente contabilizan quienes han pasado por el test y la evaluación y ha salido confirmatorio el contagio. Y lo que estamos viendo en la información que nos das y que hemos tenido anteriormente con otras publicaciones es que precisamente es 2, 3 veces más de lo que nosotros estamos teniendo como cifra oficial. Sí, ahora la cifra es sumamente alta a nivel mundial.
si asumimos esa cifra de 34.098 muertos en esos 3 meses, eso significa 1.037 muertos por millón. O sea, 1 de cada 964 peruanos ha muerto por COVID-19. Tengamos presente que de acuerdo a cifras oficiales, la más alta del mundo es la de Bélgica, con 857 muertes por millón. Y con esta cifra que estamos dando, estamos en 1.037 muertes por millón. Evidentemente es un número bastante alto. Y lo más delicado del caso, Mónica, es que la OPS ha anunciado que recién en agosto será el pico del contagio en el Perú. Señor Benavente, ¿usted qué cosa quiere decir cuando habla de muertes atribuidas o causadas por el COVID? Porque, como ha dicho Mónica, algo es cuando un médico ha hecho un diagnóstico y alguien fallece de eso que ha sido reconocido por el médico, y no es lo mismo muchas muertes que tienen como causa indirecta el COVID. Por ejemplo, el que no se atiende con la misma eficiencia y la misma rapidez muchas otras enfermedades. Entonces, no es que todos esos mueran de COVID, sino mueren porque el sistema hospitalario se ha adaptado de manera tal que se descuidan otras patologías. ¿Cómo puede discernir en su cálculo un tipo de muertes de otras? Y esto ha llevado a que, como usted sabe, la contabilidad que se hace en el Perú es la que reconoce la OMS. Es el mismo debate que se plantea en otros países, que con frecuencia, como usted lo sabe, es un debate politizado. No es que usted lo quiera. Quienes están contra el gobierno siempre atribuyen más muertes y los que lo defienden buscan minimizar. ¿Cómo podemos adoptar una definición objetiva de lo que estamos calculando? A ver, yo diría que sería, Fernando, muy buena la intervención, porque ha sintetizado muy claramente una situación que es universal en este momento. Yo diría que sería por razonabilidad, ¿no? Si la razón es algo que distingue al ser humano, creo que tendríamos que usar nuestra razonabilidad para poder determinar estos motivos. Es cierto que en todo el mundo las oposiciones políticas están aprovechando esta circunstancia para enfrentarse a los gobiernos, que están actuando con muchas eficiencias en todo el mundo. Ambas cosas son ciertas, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, es la búsqueda de la verdad. Así como la Comisión de la Verdad buscaba saber la verdad sobre las muertes en la guerra entre Sendero Luminoso y el Estado, claro, la situación, la naturaleza es diferente, pero el hecho de saber la verdad creo que es algo inherente al deseo público de una democracia sólida donde la verdad debe imponerse. Es cierto que hay muertes por gente que no se puede atender, dado que los sistemas de salud están colapsados y se han orientado a pacientes con COVID. Pero a la vez, en contrapartida, también es cierto que muchísimas muertes violentas por criminalidad y por accidentes de tránsito no han ocurrido de acuerdo a los estándares habituales y son muertes con números bastante altos en el Perú, dado el caos vehicular y que este país es tan caótico en ese sentido. Entonces hay argumentos en uno y en otro sentido, ¿no? Por otro lado, tampoco se está usando el criterio estadístico de sospecha de COVID, ¿no? Y se sabe que hay un subregistro. Por ejemplo, si entramos a especular, porque no va a haber una manera absoluta de saberlo, si entramos a especular, podríamos decir que mucha gente, muchísima gente, más aún en un país tan religioso como el Perú, no quiere decir que el muerto murió por COVID, porque si lo dice, va a entrar al protocolo del Ministerio de Salud y no van a poder dar, entre comillas, cristiana sepultura a sus seres queridos. Entonces, por ese motivo, mienten. Y eso es algo que lo podemos comprender, es algo cultural, es algo social. Entonces, podríamos poner muchos elementos en la discusión. Perfecto. Pero también la razón... El tiempo nos gana, Luis, es perfectamente lo que tú señalas, y es necesidad de transparencia, de verdad, y también de tener cifras exactas que nos hagan tomar decisiones de acuerdo precisamente a la realidad en la que vivimos. Nuevamente, señalo que este artículo está en la web de RPP, columnista invitado de nuestra radio, así que muchísimas gracias por darnos esta información. 10 en punto, tenemos que irnos, gracias, y ya viene y sigue la programación con Mauricio Fernandini y Mabel Huertas. Nosotros hasta mañana, chao. Hasta mañana. Muy buenos días, Mónica, buenos días, Carlos.